Sí, Perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces estamos viendo este archivo. Ah, entonces, este documento se llama balance general. Acuérdense que hay varios, son 4, que el estado de resultados, que ya lo revisamos, el balance que estamos revisando, el estado de flujo efectivo, que vamos a revisar la siguiente semana, que es muy interesante, y el de cambios en el capital contable, que nosotros no vamos a revisar. Pues son 4. Y cada uno nos muestra diferente información de una empresa. Entonces, el balance nos muestra sobre el activo, pasivo y capital, los bienes, las deudas, las obligaciones. Aquí viene lo interesante. El activo se va a dividir, bueno, todos se van a dividir en 2. Y hablamos, o una de las clasificaciones es separarlo en periodos de menos de un año y más de un año. Circulante quiere decir que se mueve muy rápido, que está pues circulando todo el tiempo y que se va a realizar en menos de un año. Es decir, nosotros tenemos aquí en el activo circulante nuestras mercancías que compramos para vender y se las vendemos al cliente y esperamos que el cliente nos pague. Con ese dinero volvemos a comprar mercancía y así en un ciclo. Ajá, por eso se llama circulante. Y bueno, este circulante se divide en cuentas contables como efectivo, inventarios, cuentas por cobrar, pagos anticipados y así. ¿Ok? Que es el documento que les mostré. Luego tenemos el no circulante. Y el no circulante se divide en fijo e intangible. Esta clasificación no es necesario que se escriba como tal dentro del documento. Muchas veces no se escriben y otras veces la empresa puede optar por escribirla. Entonces, poner las palabras fijo e intangible es opcional para las empresas, pero nosotros debemos de saber pues, cuál es la diferencia. Los activos fijos son pues todos los que tienen un cuerpo físico, como edificio, maquinaria, mobiliario, y que nos va a servir para desarrollar nuestra actividad. Y los intangibles no tienen un cuerpo físico, pero sí representan sí le van a reportar un beneficio a la empresa. Por ejemplo, las marcas, los patentes, las franquicias, derechos de autor, mm, algunos contratos de exclusividad, todo ese tipo de cosas que no tienen un cuerpo físico, pero sí, pues sí generan un beneficio. Por ejemplo, no es lo mismo un refresco de cola que una Coca-Cola. Entonces, en el costo, pues son muy similares y en lo que te están ofreciendo serán muy similares, pero pues la marca hace una gran diferencia. Entonces, y cada día, de hecho, tenemos más y más intangibles. O sea, vivimos en un mundo donde, pues no sé, o sea, yo creo que arriba del 50% de las cosas que hacemos durante todo el día es intangible, o sea, ya no tiene cuerpo físico, ¿no? Incluso esta presentación pues no tiene un cuerpo físico. Entonces, cada vez adquieren más valor y, bueno, ayudan a la empresa. Sepan que todos los activos, pues, ayudan a la empresa a crecer, ¿no? A generar más y más, pues, beneficios. Después tenemos la parte de los pasivos, que se divide en corto y largo plazo. Este sería como la forma correcta de llamarle, aunque es muy común que también se lo encuentren como circulante o corriente. Ya habíamos platicado la semana pasada que en Latinoamérica es común que estos dos se llamen corrientes, ¿ok? Circulante o corto plazo le llamen corrientes. Y aquí en México es más común que al activo se le diga circulante y al pasivo de corto plazo. Y corto plazo porque pues, son deudas que tenemos que pagar pues muy rápido, o sea, en periodos menores a un año. Y largo plazo es deuda que tenemos que pagar pues a más de un año. Y también habíamos platicado que son deudas muy comunes para las empresas y también para nosotros, porque simplemente un vehículo, pues normalmente los compramos en créditos que van de los 3 a los 5 años. Una casa, pues normalmente va de los 20 a los 30 años.
Entonces tener deuda de largo plazo es bastante común. Y de hecho nos ayuda a crecer, ¿no? Porque difícilmente podríamos comprar una casa de contado y el crédito pues nos permite apalancarnos. Es decir, podemos hacer más aunque no tengamos ese dinero. Y las empresas utilizan mucho el crédito de largo plazo. Pues simplemente imagínense las maquinarias, pues, de repente construir infraestructura, plantas, etcétera, pues son inversiones que pueden llegar a ser multimillonarias y definitivamente necesitan pues créditos. Y finalmente el capital contable. Acá también dentro del formato del balance general no es necesario poner las palabras capital contribuido y capital ganado, pero sí debemos de saber qué es la forma como se divide. El capital contribuido es lo que pusieron los socios y el capital ganado es lo que se va acumulando con las utilidades, ¿vale? Entonces, este esquemita lo tienen en sus recursos, es muy importante y todo lo debemos de tener, o sea, clarísimo. Ajá. Casi lo debemos de aprender de memoria. Entonces, no me voy a detener acá porque lo pueden leer o estudiar un poquito más adelante. Ok, pues la finalidad es pues tomar decisiones para inversión, para crédito, para generar ingresos, etcétera, etcétera. Y ahorita que veamos las razones financieras, vamos a ver también sobre estos tipos de decisiones. ¿Vale? Bueno, entonces realmente no hay como gran ciencia, digamos que la teoría ya la vimos desde la clase pasada. Nada más vamos a hacer un pequeño repasito y voy a abrir aquí. Ok, este archivo. Todos tienen el catálogo de cuentas, ¿verdad? Que es este que yo les compartí. Ok, o el que les acabo de comentar, que se puede descargar de sus recursos. Entonces, todos tienen, confírmenme que todos tienen un catálogo de cuentas. Sí. Perfecto. Ok. Entonces ya estamos. Bien. Entonces vámonos directo a los ejercicios. Ok, perfecto. Muy bueno. La empresa, bueno, algo importante es saber o estar muy consciente que el balance general responde a la ecuación contable. Y también este tipo de ejercicios se los van a encontrar en sus evaluaciones, en realidad en los exámenes. Entonces el balance responde a activo igual a pasivo más capital. Entonces si yo tengo 400 pesos de activo en pasivo y capital, yo debo tener una mezcla de ellos. No es necesario que sea 200 y 200, por ejemplo, puede ser 150 de pasivos más 250 de capital, lo que sea, no importa. Puedo tener 200 y 200 o 250, 150, no importa, lo que sea. Vamos a ponerle así. Y a partir de esta ecuación contable, yo puedo calcular cualquier cosa que me pregunten acerca de esto. Por ejemplo, y de hecho eso lo vieron en semana 2, algo así. Por ejemplo, si yo no desconozco el capital, ¿verdad? De una supuesta empresa dada, yo puedo conocerlo, simplemente al activo le voy a restar el pasivo. Y de esta manera yo voy a obtener el capital. ¿Por qué? Porque es una igualdad, ¿sale? Entonces, cualquiera que yo tenga duda, si no conozco el activo, forzosamente si me dan el pasivo y el capital, pues yo lo puedo calcular. Si no conozco el pasivo, pues con el activo y el capital lo puedo calcular. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a hacer ejercicios, muchos ejercicios. Dice, la empresa Rojo Morado presenta los siguientes saldos al 31 de diciembre, determina el monto del capital contable. Entonces tenemos aquí 4 cuentas. Nos piden capital contable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Siempre mi recomendación es esta.
primero clasifica tus cuentas en activo, pasivo y capital y después haces la ecuación contable, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a hacer. A ver, entonces díganme, efectivo, ¿a qué tipo de cuenta pertenece? ¿Activo, pasivo o capital? Activo. Muy bien. ¿Equipo de cómputo? Pasivo. ¿No? No, pasivos son deudas. Equipo de cómputo es algo que tú tienes, son tus computadoras para trabajar en la empresa. Activo. Activo. Muy Activo bien. no. Ajá, activo del no circulante. En este caso, bueno, no nos Ok. piden que lleguemos a tanto detalle, entonces le vamos a poner activo. Ok. Proveedores, ¿qué será? Pasivo. Proveedores es una cuenta de pasivo. De pasivo. De hecho, es la cuenta de pasivo por excelencia. Ajá. Si miramos nuestro catálogo de cuentas, ¿verdad? Acá vemos que pasivo, digo, proveedores es la primera cuenta de pasivo. Ajá. Por eso siempre que tengamos duda, recurrimos a nuestro catálogo de cuentas, ¿vale? Entonces, activo, oh my God. Activo, proveedores es pasivo. Y patentes y marcas, ¿qué tipo de cuenta será? Activo no circulante. Muy bien, es una cuenta de activo no circulante. De hecho, es un intangible. Entonces, activo. Entonces ya tenemos clasificados. Acuérdense, no tenemos capital porque es la información que nos están pidiendo. Ya que tenemos acá, entonces vamos a aplicar nuestra ecuación contable. Lo que nos pide es el capital. Tenemos activo. Hagamos la suma. ¿Cuánto es de activo? 48,000. Muy bien, 48,000. 48,000. ¿Y de pasivo? 8,000. 8,000. Entonces, ¿cuánto será de capital contable? 56,000. No, porque lo 40. estás sumando. Ah, No, sí, Cu- sí, sí. 40,000. 40,000, sí. 40,000. Exacto. Entonces, sí, yo les sugiero, activo menos pasivo va a ser igual a capital. Por lo tanto, capital va a ser 40,000. Tengan mucho cuidado porque, como ven, está bastante sencillo y cuando es sencillo nos confiamos. Y cuando nos confiamos, cometemos errores que no es que no tengamos el conocimiento, sino que a veces se nos va. Entonces tengan mucho cuidado porque una vez que eligen su respuesta en el examen y si ya no la pueden cambiar y después les toca que estaba mala, da coraje que decir, oh, pero sí me la sabía, solo me equivoqué. Mucho cuidadito. Ahora, vamos con la siguiente. Una empresa tiene inventarios por 40,000, efectivo por 30,000, cuentas por pagar 20,000 y préstamos bancarios por 25,000. ¿Cuál es el monto total del pasivo? Entonces ya te están dando información, ahora necesitamos saber el pasivo. ¿Cuáles son los pasos que harían o qué pasos harían? Clasificarlos, ¿no? Primero como hace rato. Exacto. Yo los clasificaría primero, a lo mejor es hasta un poquito más tardado, pero también me va a ayudar a mí a reforzar pues este tema, porque pues como saben, solo tenemos una semana prácticamente con cada tema, entonces entre más pueda reforzar yo, mejor. Entonces yo le pondría aquí arribita, inventarios es una cuenta de ¿qué? Activo. De activo. Efectivo. Activo también. Igual. Activo. Sí. Muy bien. Cuentas por pagar Pasivo. es de pasivo. ¿Y los préstamos bancarios? Pasivo. 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 Si tengo duda, acuérdense, nadie los va correteando. Aquí tienen su catálogo. Ya los tengo clasificados. Ahora sí, ¿cuál es el monto del pasivo? $45,000. 45,000. 45,000. Perfecto. Entonces simplemente hago mi sumatoria y ya lo tengo.
Y de esta manera no paso nada por alto. Este ejercicio está sencillito, pero si les ponen muchas cuentas, es muy común olvidar alguna. Entonces, básicamente es, sí, con mucho detalle. Vamos con otro ejercicio. Una compañía tiene las siguientes deudas. Clasifica en cuentas de pasivo en corto y largo plazo. ¿Ok? Entonces, vamos a clasificarlas. Aquí también vamos a usar, pues, nuestros razonamientos. Hay unas que son muy obvias y hay otras que tenemos que razonarlas un poquito más. Entonces, ayúdenme, pues. Préstamo con Serfín. Serfín es un banco súper viejito. A 6 meses, ya ni existe. Pero préstamo con A bancos corto plazo. a 6 meses. Pasivo a corto plazo. Es a corto plazo. Pasivo corto plazo. Entonces le vamos a poner PS de pasivo a corto plazo. Y así los vamos a ir clasificando. Hipoteca por pagar a 5 años. Pasivo a largo plazo. Pasivo largo plazo. Vamos a ponerle PCP y PLP. Deudas con proveedores. Pasivo a corto Pasivo a- A corto plazo. Corto plazo. Los proveedores es, pues siempre les pagamos en el corto plazo. IVA por pagar. IVA es impuesto, es el impuesto al consumo. Es a corto plazo, Pasivo a entonces. corto Pasivo a plazo. corto plazo. Es a corto plazo. Es de corto plazo. Y el gobierno te pide que se lo pagues mes tras mes. ¿Vale? O sea, cuando termine en marzo, en abril, en los primeros días de abril, te va a pedir que le pagues el IVA de marzo y así. Sueldos pendientes de pago. ¿Qué creen que sea a corto o largo plazo? Corto, A ¿no? corto Corto plazo. plazo. Corto, ¿verdad? Cortísimo. Esta es una cuenta que se abre normalmente por poquitos días, ¿verdad? En lo que se hace la nómina, se hace con días de Entonces, anticipación y queda 2, 3 días ahí, queda 2, 3 días en lo que se paga. Y una vez que se paga, esto se liquida. Entonces, es de muy corto plazo. Anticipo de clientes. Activo a corto plazo. Anticipo de clientes. Esta cuenta, clientes, quiere decir que el cliente te dio a ti dinero para que tú le realices un trabajo. Vamos a pensar que tú haces uniformes, entonces te dio un anticipo para que tú le hagas uniformes. Mientras tú no le cumplas, no le entregues el bien, tú tienes una obligación con ese cliente, tienes un compromiso. Por eso, anticipo de clientes es una cuenta de pasivo, porque es una obligación que tú como empresa tienes. Ojo, porque hay una cuenta que se llama anticipo de proveedores. Esa cuenta es de activo y la de anticipo de clientes es cuenta de pasivo. ¿Sale? Es a corto plazo. Es a corto plazo. Muy bien. Pasivo a corto plazo. Y el ISR por pagar, que este es el impuesto a las ganancias, Es igual a corto plazo. también es a corto plazo, porque Hacienda o el gobierno nos pide que le paguemos en el corto plazo. ¿Vale? A menos que ya, bueno, a veces las empresas no pagan por cualquier razón y a veces también hacen negociaciones con el gobierno para pagar en un plazo más largo, entonces ya en la medida que haya ese documento, pues ya se pasará a largo plazo, ¿sale? Entonces ya tenemos clasificado, ahora sí, hagamos la sumatoria, si se fijan, solo tenemos uno de largo plazo, entonces díganme cuánto fue de corto plazo y cuánto de largo plazo. 293 de pasivo a corto plazo. A ver, confírmenme nada más. Y de largo plazo, pues solo tenemos una cantidad, serían 450,000, ¿no? Sí. Ok. Bueno,
¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se fijan? Es solamente practicar y practicar. No, todo claro, maestra. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bueno, Sí, profesor. a ver, denme un segundín. Sí. Digamos entonces. Ahora vamos. ¿Ya hicimos BAFAR? ¿Esta empresa ya la hicimos? Ya no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? No, profesora, No. creo que no. Ok. No. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, el siguiente paso, lo que vamos a hacer a partir de ahorita, y bueno, siempre nos vamos a tardar unos 20 minutos, unos 10 minutos más pasados las 7. Vamos a hacer nuestro estado de situación financiera o balance general. Déjenme quito aquí porque esto también no iba. Ya que lo tengamos, vamos a entrar a este tema que se llama razones financieras. Las razones financieras, la verdad es que son operaciones matemáticas muy sencillas, que pueden ser sumas, restas, y normalmente son divisiones, pero nos arrojan una información bastante importante. Entonces, ahorita que terminemos este balance, vamos a ver unas de las razones financieras más, pues digamos, más importantes y que nos va a permitir ver nuestro balance general de otra manera. Estas razones financieras hay muchísimas, hay más de 30, se puede sacar todo, pero con las principales nos va a servir bastante bien. Entonces, vamos a elaborar nuestro estado financiero en forma de reporte. ¿Cuáles son las 3 partes que tiene un estado financiero? Nombre de la empresa, encabezado, el periodo de que Encabezado. corresponde. Encabezado, cuerpo y pie, ¿verdad? Esas son las 3 partes de un estado financiero. Y dentro del encabezado, como bien dijo su compañero, va nombre de la empresa, que en este caso se llama El BAFAR, periodo que corresponde al balance. la fecha, acuérdense, balance es fecha, el estado de resultados se llama periodo, ¿ok? La fecha quiere decir que va a un día determinado, 31 de diciembre 2015. Y el periodo, si este fuera el estado de resultados, el periodo diría del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Esa es la diferencia. ¿Sale? Sí, gracias. Y bueno, antes del periodo va aquí el nombre del estado financiero. Este se llama estado de situación financiera, o también le podemos poner balance general o estado de posición financiera. Aquí también, por ejemplo, le podríamos poner, que es bastante común, es bastante común en todos los países, pero pues como saben, pues nosotros tenemos, pues nuestras monedas están devaluadas, así que todo está en millones e incluso miles de millones de pesos. Entonces, aquí en el encabezado se puede poner la nota de la abreviación que se está usando. Por ejemplo, aquí podemos poner en millones de pesos. Y le podemos aquí poner, por ejemplo, en millones de pesos mexicanos. Entonces, esto ya nos dice que en efectivo no es que tenga 50 pesos, sino que tiene 50 millones de pesos. Esto es súper común y se lo van a encontrar prácticamente en todos los estados financieros, estas abreviaciones en miles o en millones de pesos. ¿Ok? Ahora vamos a empezar. Vamos a hacer el cuerpo. Reporte, acuérdense que el reporte hay en forma de cuenta, en forma de reporte, y la cuenta es como un librito y el reporte es hacia abajo, ¿vale? Entonces, así vamos a hacer nuestro estado financiero. ¿Qué tengo que poner? ¿Qué es lo primero que voy a poner? Activos. Activos. Primero voy a hablar de los activos. Muy bien. Activos. Y luego voy a clasificarlo. ¿Cuál voy a presentar primero? Efectivo. Antes de meter la palabra efectivo, voy a hablar de los circulantes, ¿sale? Entonces, primero metemos la clasificación.
aquí nos podemos apoyar de una sangría o un pequeño espacio para decir, bueno, todos estos son de activo y aquí voy a hablar del circulante. Es más, déjenme mostrarles mis famosos estados financieros, verdes. Miren, lo que les quiero mostrar es que todos, ahí voy. Ahí está. Entonces, miren, lo que les comentaba, aquí está en miles de pesos. Y aquí fíjense cómo a la palabra como tal, activo está centrada, es decir, voy a hablar de los activos, y luego pongo activo circulante, y luego dejan como una especie de sangría. Esto es súper, o sea, prácticamente se lo van a encontrar siempre en los estados financieros, donde habla de que todo esto pertenece al activo circulante, ¿ok? Entonces vámonos acá a nuestro estado financiero, y vamos a tratar de hacer lo mismo. Entonces, más o menos centramos la palabra activo. Luego decimos, los circulantes de BAFAR son, y dejamos 1, 2, 3 espacios, y ahora sí empezamos. De hecho, están en orden, así que no nos vamos a tardar mucho. Entonces, la primera cuenta será efectivo, ¿verdad? Vamos a poner 50 pesitos. Y luego, Clientes y documentos por cobrar. Clientes y documentos por cobrar. ajá, clientes y documentos por cobrar, 120. Luego, Otras cuentas por cobrar. Por cobrar 300. otras cuentas por cobrar, 300. Luego, Inventarios. Inventarios. muy bien. Luego, Los no circulantes. ¿no? Los no circulantes, sí, inmuebles y maquinaria. No H a circulantes. todos. No, todavía no. Ah, ¿Qué tengo que hacer? Utilidad. la suma, ¿no? La suma, exacto. Aquí se acabaron los circulantes. Los circulantes se acaban en inventarios o en pagos anticipados. Y si se fijan, bueno, ya la que sigue, inmuebles, pues ya son activos fijos. Entonces nosotros tenemos que cortar aquí y hacer una sumatoria. Ajá. Entonces vamos a ponerle aquí, total, activo, circulante. Cayeron redonditos. 560. 560, sí. Ok. Ajá. Aquí, bueno, vamos a dejar, imagínense que son 2 columnas. Esto es muy, muy común en la escuela. O sea, cuando hacemos estados financieros, digamos, escolares o dentro de la escuela para aprender, es muy común que usemos las columnas. Esto nos va a ayudar a identificar correctamente nuestras cifras, aunque ya digamos en los estados financieros reales, por cuestiones de espacio, no, o sea, por cuestiones de espacio, todo lo ponen derecho, así en una sola columna. Fíjense, aquí está, total del activo circulante, y lo ponen aquí. Todo fue en una misma columna. Pero nosotros sí lo vamos a separar un poquito. Anteriormente sí, cuando se hacían estos estados financieros a mano, que no es hace mucho, o sea, quizá unos 30 años, sí se respetaba demasiado en las columnas. Ahora sí vamos con el no circulante. Ahora sí, ¿qué tenemos? Inmuebles, maquinaria y equipo. Inmuebles, maquinaria y equipo. ¿Cuánto? 650. Ok, entonces, si se fijan, ya no tenemos más, porque el que sigue ya es proveedores. Entonces, cuando solo tenemos una cuenta de este bloque, que será el no circulante, podemos irnos hasta el final. Y no es necesario que le pongamos total activo no circulante, porque pues no hay nada que sumar. Entonces, la ponemos directamente hasta acá. ¿Ok? Si hubiera intangibles, que acá hubieran entrado intangibles, entonces sí hacemos sumatoria en esta columna y luego ya hacemos la totalización. Pero en este caso, como solo hubo un renglón, podemos enviarlo hasta acá.
¿Qué sigue? Pasivos. Hacer la suma del total del activo. Hacer la suma del total del activo. Total activo. Ajá. Sumamos estos dos. O sea, el total del activo son la suma del circulante y no circulante. ¿Cuánto les da? 1210. 1210. Perfecto. ¿Ok? Hasta aquí nosotros le podemos poner un colorcito para resaltar. Ahora sí, ¿qué sigue? Los pasivos. Pasivos. Los pasivos. Entonces, igual ponemos un título que dice, ahora te vamos a hablar del pasivo. Y el pasivo lo dividimos ¿en qué? Corto plazo. Corto plazo. Corto plazo y largo plazo. Entonces, hablemos de los pasivos de corto plazo. ¿Qué tenemos? Proveedores. Muy bien. Proveedores. Proveedores por 100. 100. ¿Qué más? Créditos bancarios, profesora. Crédito. No, a ver si créditos. Sí, a menos que dijera, cuando los créditos son a largo plazo, te lo indican en el nombre. Entonces, Cuando si no significa te... 5 años o a 2 años ya Exacto. lo consideramos como a largo Exacto. plazo, ¿no? Ah, ok. Así es. Ujú. Sí, te lo debe especificar en el nombre, si no, tú lo puedes considerar corto plazo. En la vida real no van a tener ese problema porque simplemente van y miran el documento, miran el contrato que se hizo y ahí se va a ver la fecha. Entonces, no van a tener el problema que tenemos aquí de saber si es de corto o largo plazo porque hay un documento. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Ahora qué hago? La suma de los pasivos. Ok. La suma del pasivo. Si se fijan, no tenemos Sumar. a largo plazo. Por lo tanto, no es necesario que lo mostremos. Así que aquí vamos a poder hacer nuestro total pasivo. Si hubiera pasivos de largo plazo, entonces sí tendríamos que poner largo plazo y poner la cuenta que haya tocado y tendríamos que hacer la sumatoria. En este caso no hay nada, así que nos vamos directo. ¿Sale? Todo esto de irse directo o no, eso viene en las normas de información financiera. Ahí te dice, si no hay bloque de largo plazo, entonces puedes hacer la suma de total pasivo. Sí, todo eso te lo indica ahí. Bueno, ¿qué sigue? Capital social. Capital, ¿ok? Y podemos meter la palabra capital. ¿Y qué cuentas tenemos? Aquí no es necesario, no se le pone ganado y contribuido ni ganado, se meten directo las cuentas, solo en orden. Utilidades retenidas. Primero va Capital Capital social. Ajá, antes que cualquier otra cosa, Claro. el capital. Y fíjense, como aquí en nuestra información yo puedo ver 3 cuentas. Por lo tanto, yo voy a hacer uso de mi columna. Cuando tengo varias cuentas, hago uso de mi columna. Entonces voy a poner las cifras aquí y luego ya la sumatoria la voy a poner acá. Ajá. ¿Ok? Entonces, Ok. vamos a hacer. Capital social, 270. Luego, Utilidades retenidas. ajá, primero van las retenidas porque son más viejitas. Las retenidas son retenidas de años pasados y la del ejercicio es de este año. Entonces, primero van las viejitas y luego ya va la nueva. Ok. Ujú. Ok, entonces hagamos la sumatoria. Y esta sumatoria también tiene un nombre especial. No me pregunten por qué, pero no se llama, sí se le puede poner total capital, pero es más común que se le diga capital contable. Capital contable es el total del capital. 830, perdón. 830, que fue la sumatoria de 270 más 410 más 150. ¿Ok? Y por último, ¿qué tenemos por último?
¿Qué nos falta? La suma con el total del pasivo. Ajá, la suma que se llama total, pasivo, más 380 más capital. Ajá, sumemos 380 más 830. 1210. 1210, ¿ok? Y recuerde, con esto estamos cumpliendo con nuestra ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más capital. Pasivo fueron 380, capital fueron 830 y estamos, pues estamos cumpliendo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, profesora, todo bien. Gracias. Aquí Sí, abajo, profesora, yo sí tengo una duda. Ahí, por ejemplo, en lo que es el capital, en las copias que nos mandó, bueno, en el documento que está, marca las utilidades del ejercicio primero y las utilidades de utilidades rendidas abajo. ¿Habrá algún problema si se ponen de la manera que usted las puso? no hay ningún problema, no pasa nada. Pero si lo correcto es así como lo pusimos aquí. ¿Vale? Sí, porque en dos ejemplos está al revés. Bueno, están primero las utilidades del ejercicio y abajo utilidades retenidas. Era mi Ok. pregunta, pero gracias. Sí, no pasa nada. Incluso dentro de estos también, si de repente ponen una arriba de la otra, tampoco no se acaba el mundo. Lo importante es que vayan en el bloque correcto. O sea, por ejemplo, que esta no la vayan a poner acá arriba junto a estas. Pero, por ejemplo, si esta la ponen antes que esta, no pasa nada. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, y en realidad, como hay programas de contabilidad, pues esto ni siquiera, o sea, el orden ya lo da el documento, simplemente nosotros metemos nuestros datos y va a salir, pues, automático. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Por favor, les pido, bueno, aquí abajito irían las firmas y las notas, ¿verdad? Entonces aquí iría la firma de la persona que elaboró y aquí la persona que revisó, o también es común que venga la firma del contador y la del representante legal. Les pido por favor que le tomen un screenshot a esto porque vamos a necesitar los datos y para no estarnos regresando, pues tómenle captura, ¿vale? Me avisan cuando ya estén. Ok, listo. ¿Listo? Entonces, vámonos con a esta información le vamos a sacar las razones financieras y vamos a ver qué tal anda la empresa. La primera razón financiera es capital neto de trabajo. Fíjense, este concepto es bien importante porque cuando no hemos estudiado nada de contabilidad ni nada, confundimos el capital de trabajo con el capital social, que son las aportaciones de los socios. Y son dos conceptos súper diferentes. Normalmente las personas, como les repito, que no han estudiado contabilidad, cuando hablan de capital se refieren a esto. El capital de trabajo es aquello con lo que contamos pues para seguir realizando nuestra actividad. Por ejemplo, si nosotros vendemos zapatos y tenemos un stock de zapatos y dinero pues para reinvertir, ese sería nuestro capital de trabajo. Los zapatos que yo tengo y que en un momento dado puedo vender, más el dinero que tengo para seguir invirtiendo. Y quizá algunas personas me deben dinero, pues eso también forma parte de mi capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo son los activos circulantes, básicamente es el efectivo, los clientes y los inventarios, menos mis deudas de corto plazo. Esto, como les digo, se ve muy bien en aquellas personas que venden por catálogo, ¿ok? De Natura, Zapatos Andrea, etcétera. Entonces, el capital neto que tienen estas personas para trabajar son el efectivo que guardaron, lo que le deben sus clientas, más el stock que tienen, menos lo que le deben a la empresa. Este tipo de empresas suelen dar créditos, no sé, de unas 3 semanas. Entonces, pues las personas tienen la obligación de recuperar el dinero, pagar, y pues ya lo que les queda es su capital de trabajo para seguir haciendo crecer su negocio. Entonces, este concepto es muy importante.
y es muy diferente del capital social. El capital social, bueno, este no aplicaría para las personas que trabajan por catálogo, pero son las aportaciones iniciales de los socios. Entonces vamos a pensar que esta persona empezó en su negocio con 500 pesos, ¿sale? Ese fue su capital inicial. Y ya conforme fue trabajando esos 500 pesos, pues se convirtió en mucho más dinero porque pudo adquirir esos zapatos, ahora tiene clientes, etcétera. Entonces, a lo mejor actualmente su capital de trabajo, no sé, son 1,200 pesos, que es, repito, la suma del efectivo más lo que le deben los clientes, más los inventarios. Y esta cantidad puede ser muy distinta, puede ser mucho mayor que el dinero con el que empezó el negocio, lo cual sería lo ideal, o puede ser mucho menor. Es cuando dicen, por ejemplo, puede que le queden 50 pesos. Es cuando mencionan que ya se descapitalizó el negocio. Y esto sucede porque en vez de reinvertir el dinero, ¿verdad? Se lo gastan para otras cosas, para cubrir un gasto que no tenía nada que ver con su negocio, y pues ahora ya se quedó sin dinero. Entonces, al quedar descapitalizado o sin capital neto de trabajo, pues va a tener muchos problemas esta persona. Por ejemplo, no va a poder cubrir sus pasivos o no va a poder comprar más mercancía, etcétera. Entonces, ahí es donde vienen los grandes problemas de las empresas, de tamaño chico o grande, cuando se quedan descapitalizados en este sentido, sin capital de trabajo, ¿ok? Entonces, muy importante. Sí quedó clara la diferencia, ¿verdad? Ahora, vamos a calcular el capital de trabajo de buffer. Váyanse a las cifras. Yo no me voy a ir, ustedes van a ir. Y miren el total de activos circulantes y díganme la cantidad. 560. Yo no sé. 560, profe. 560. Ahora díganme cuánto tiene de pasivo. 380. Si hacemos la resta, ¿cuánto le queda de capital de trabajo? 200. Ok, muy bien. 180. 180. Ok. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sea bueno o que sea malo? Tenía 270, creo, de capital, ¿cierto? ¿Cómo? En el capital que tenía tenía 270. Déjeme chequear. O sea, su capital original, Ajá, capital social, sí. ¿sí? Sí, 270. Y ahora su capital neto de trabajo es 180. Ujú. ¿Ese capital neto quiere decir que es el que ha ganado? No, no, ¿No? no, no. No, A ver, no. ahí sí me confundí. Ujú. No, exacto. Entonces, no hay que confundirlo, hay que separarlo de nuestra mente. Entonces, esto fue el capital social, es lo que pusieron al principio del negocio. Este negocio de Bafar, que es real, es un negocio muy viejito. Entonces, originalmente pusieron 270 millones de pesos. 270, vamos a dejarlo así. Y con el tiempo fueron ganando esto. Pero esto es independiente de lo que se está moviendo en el día a día. O sea, tú pudiste haber puesto, y de hecho, como les digo, no los relacionamos así. Bueno, hay otra razón financiera para relacionarlos, pero por ejemplo, tú pudiste haber hecho una inversión muy, muy grande en maquinaria y haber necesitado un capital social muy grande. Pero bueno, ya he hecho ese gasto. Ahora lo que importa es que no te quedes sin dinero para el día a día. Entonces, vamos a no pensar en el capital social de momento y vamos nada más a relacionar nuestro circulante y nuestro pasivo. O sea, lo que yo tengo en el corto plazo menos lo que yo debo en el corto plazo. ¿Cómo lo ven? Entonces, esta empresa
tiene 560 y debía 380. Le quedan 180 para continuar sus actividades. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien o lo ven mal? Solo quedan 180 para seguir invirtiendo en Ajá. su... Ajá. Ujú. Pues el capital es... Con esos 180, ¿el qué va a hacer? Va a pagar sueldos, va a pagar gastos, va a comprar más mercancía y luego le va a llegar más dinero de los clientes y es lo que le va a permitir seguir funcionando. ¿Cómo lo ven? Sí, sí, lo que acaba de Entonces está decir. bien, Una va a suma seguir que no- ganando. Claro, porque lo va a seguir invirtiendo, ¿no? Ajá. Sería un número positivo, ¿no? Entonces, de entrada, si es positivo, ya vamos bien, ¿no? Si es positivo, quiere decir que el negocio está funcionando correctamente. Bueno, busquemos que sea positivo y de preferencia que sea el doble de sus deudas. Ujú. O sea, que si él tuviera otros 380 sería lo ideal. Sin embargo, esto está bien porque le quedarán 180 para seguir sus actividades. Y acuérdense que además pues va a cobrar y eso le va a permitir. Entonces, si es positivo, hasta aquí vamos bien. Y también, bueno, esto va a depender mucho de la industria, ¿ok? Ahora vamos con el siguiente. Este se llamó capital neto de trabajo. Este se llama razón circulante. Esta razón circulante vamos a dividir, primero vamos a hacer la operación y luego les platico de qué trata. Activo circulante entre pasivo circulante. Si se fijan, son las mismas cantidades del pasado, pero ahora los vamos a dividir. Activo circulante, ¿me repiten por favor la cantidad? ¿Cuánto era de activo circulante? 580, ¿no? 560, no, 560. Ujú. ¿Y de pasivos a corto plazo? Así es. 380. 380. Perfecto. Ahora divídanlo y díganme cuánto le sale. ¿1.47? Perfecto. 1.47. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa, les voy a poner acá, que es lo más importante, ¿eh? Significa que la empresa cuenta con 1.47 pesos para cubrir cada peso de deuda, ¿sí? Casi tiene 1.50. Entonces, tiene perfectamente para cubrir cada peso de deuda y todavía le quedan 47 centavos. Entonces, eso en realidad no está mal. ¿Qué quisiéramos ahí o cuál sería una situación bastante holgada o nada preocupante? 2. Ajá. Lo ideal es 2. Que tú tengas 2 pesos por cada peso que tú debes. Entonces, también esto nos ayuda en nuestras finanzas personales. Entonces, piensen en su ingreso y en sus deudas. Entonces, si con la quincena la mitad la pagan en deudas y les queda todavía la otra mitad, eso está bien porque tienen una situación que les permite hacer frente a a cualquier imprevisto. Tú tienes deudas por 1 y tú tienes 2 pesos para pagar tus deudas. Quiere decir que pagas 1 peso y todavía te quedó 1. ¿Vale? Ujú. ¿Cuál creen que sería una situación preocupante? Menos de Si 1.47. hubiera menos de 1 peso. Menos de 1, sí. Ajá, menos de 1 peso sería preocupante, ¿ok? Y en la medida que se acerque a 1, también nosotros debemos de, pues son focos rojos y también en nuestras finanzas personales, foco rojo. Si nuestras deudas se van haciendo cada vez más grandes que se comen por completo tu quincena o tu mensualidad, eso es un foco rojo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un imprevisto, pues no lo vas a poder cubrir. Y esto debemos de tener cuidado con estas deudas de meses sin intereses,
porque dices, ah, bueno, son 500 pesos, ah, bueno, son 1000 pesos. Y a la hora de que ya sumamos todo lo que tenemos que pagar en un mes, pues ya es una cantidad considerable. Entonces, tratar de que nuestras finanzas siempre se mantengan pues cercano a la mitad de nuestros ingresos y bueno, que no nos vaya a faltar, ¿no? En la medida que se acerca uno es que nos debemos de empezar a preocupar. Y solo hay de dos sopas. Una, o le bajamos a los gastos o le subimos a los ingresos. O la mezcla de las dos. Pero son las soluciones. Y fíjense que esa solución es universal. O sea, aplica para empresas chiquitas y grandes. O aumento mis ingresos o disminuyo mis gastos. No hay de otra. Y la mezcla de los dos, ¿verdad? O sea, al mismo tiempo puedes aumentar ingresos y disminuir gastos. Pero es la solución universal a todos los problemas financieros. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Todo bien, gracias. ¿Todo cool? Bueno, vámonos con estas dos. Razón de endeudamiento. Esta nos muestra qué tan endeudada está la empresa. Las razones financieras se pueden quedar así, en decimales, o también las podemos pasar a porcentajes. Vamos a hacer esta. Búsquenme el total de pasivos y el total de activos. Ojo, el que habíamos estado usando es total de activos circulante. Ahora queremos el total de activos. Total de pasivos, 380. Y total de activos, 1210. De todos los activos, ¿cierto? Ok. Entonces, la razón circulante nos ayuda a medir cuánto debo en el corto plazo. Y esta nos muestra qué tan endeudados estamos. Entonces, díganme cuánto le salió. 31.40. Ya. A ver, ¿Sí? se divide el pasivo con el Ajá, activo bueno, por se 100. multiplica por 100. Se multiplica por 100, la división de los dos. Ajá. O sea, 380 entre 1210 me da 0.314. Y eso si lo multiplico por 100, me va a dar 31.4, ¿así? 31.40, ¿sí? Ok. Sí, así está bien. Sí, sí. Ok. Entonces, se puede quedar así, como les digo, en forma de decimal, o se puede expresar en porcentaje. Cualquiera de las dos está bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué querrá decir eso? ¿Cómo lo podrían leer? A ver, traten de interpretarlo. Habla del endeudamiento, ¿cierto? Que la razón sería un 31.4 que tienes de endeudamiento sobre un 100%. Ajá. La empresa tiene deudas por el 31.4%, ¿sí? Es obvio que es sobre el activo. Simplemente se los voy a poner aquí. ¿Ok? Entonces, la empresa tiene deudas por el 31.4% del total de lo que él tiene. Entonces, en la razón del circulante solo habíamos hablado de efectivo, clientes e inventarios. Pero ahora el total del activo es todo lo que tiene la empresa, o sea, su edificio, maquinaria, cualquier cosa de la que pueda echar mano. Y en ese sentido, sus deudas corresponden al 31%. También si tuviera deuda de largo plazo, pues aquí también estaría incluido. Entonces, imagínense en sus finanzas personales, ustedes están endeudados por el 31%. O sea, de todo lo que ustedes tienen, el 30% lo deben. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien o lo ven mal? Adecuado. No le podemos decir que bien o mal, sino podemos decir adecuado o no adecuado. O razonable, ¿no? Ajá. Sí, es razonable, porque es apenas un 30 del 100, ¿no? Un 31, ¿no? ¿Ok? Entonces, menor al 50% es bastante razonable. Sí, las deudas, si están
por menos de la mitad de lo que nosotros tenemos, las estamos manteniendo bien, en un buen nivel. Si lo sumamos a que sí podemos, ¿se acuerdan, no? Que en esta pasada vimos que sí tenemos para pagar y que estamos endeudados al 30%, pues esto habla de que está controlado. La parte de la deuda está controlada. Porque imagínense, o sea, yo tengo deudas por el 30%, pero a partir de mañana ya no tengo dinero, pues voy a tener que, de todas formas, buscar de dónde pagar. Pero imagínense que esta deuda estuviera muy alta, o sea, que fuera, no sé, arriba del 50 y no se diga el 100% de lo que yo tengo. Entonces, imagínense, si yo debo casi el 100% de lo que tengo y mañana me quedo sin ingresos, pues simplemente todo lo voy a perder. Acá no. Acá, si el día de mañana me quedo sin ingresos y tuvieran que usar mis bienes para pagar mis deudas, se llevarían el 30% de lo que yo tengo y yo todavía me quedaría con cosas por el 70%. A lo mejor me alcanza con que se lleven el stock y mi efectivo, o a lo mejor una de mis máquinas, pero yo todavía me quedo con otras máquinas, entonces todavía me puedo defender. En cambio, si la deuda es muy alta, lo que va a pasar es que ante una circunstancia desfavorable, pues me puede desbalancear o me puede hacer quebrar de una manera pues rápida, que es lo que ha sido muy evidente ahora en tiempos de pandemia. Los negocios que tenían peor planeación financiera pues fueron los que sufrieron más porque no pudieron aguantar tiempo sin tener esos ingresos. Entonces, la planeación financiera nos permite estar protegidos ante situaciones desfavorables. ¿Vale? ¿Dudas? No, profesor, hasta el momento no. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, vamos con la siguiente. La razón de capital. La razón de capital. Vamos a dividir el capital contable entre el total de activos y lo vamos a expresar en porcentaje. Entonces vayan y busquen esos valores y me los dicen, por favor. Capital contable 830. ¿Y los activos? Todos los activos, ¿no? 1210. Sí, todos los activos. Ajá, nos fijamos muy bien qué nos pide, si es total de activos o total de activos circulantes nada más y así. ¿Vale? Ahora hagamos la división. Sí, la división y me dicen el decimal y luego ya lo multiplicamos. Punto 68. Pero, 0,68. Sí. Y luego lo multiplico Por 100, 68,59. 68,59 59. a 59. Ok. Ahora me disculpas mi puntito mexicanito. Ya sabes que es como. Ok, ¿qué quiere decir? ¿Qué creen que quiera decir? ¿Qué se les ocurre? Que tienes un 68,59% del capital. Ajá. De tu Quiere capital, decir que de todo lo que tú tienes, el 68%, casi el 69% es propio. Es decir, lo compraste con recursos propios. Si se fijan, este es complementario de este. Tú estás endeudado al 31.4%, quiere decir que capital, o sea, tuyo es 68.59%. Si sumas este con este, te da el 100%. Sí, Ajá. Sí, efectivo, 99. Sí, al 100. Exacto. Entonces, y bueno, vámonos aquí al estado financiero. Quiere decir que la empresa, vamos a ver, es esta parte de aquí. Entonces, el 68% de la empresa fue con recursos propios. Quiere decir con el capital que pusieron al inicio los socios y luego fueron guardando sus utilidades. En vez de gastárselas, irse de vacaciones, lo que sea, lo que hicieron fue reinvertir para tener todo esto que tienen acá.
y no endeudarse. Entonces, solamente deben a los proveedores y unos créditos bancarios, pero está bastante controlado. Entonces, de aquí es 31 punto algo, ¿sale? Entonces, de todo lo que tienen, casi el 70% es con recursos propios y solamente 30% es de deuda. Entonces, regresando a la parte de finanzas personales, entonces hagan de cuenta que sus activos son, pues, su casa, su vehículo, todos los bienes que tengan adentro, su computadora, bla, bla, bla. Y todos los bienes que ustedes tienen, ya los tienen cubiertos con el 70%. Ya lo pudieron pagar y pues ya todo prácticamente es suyo. Solamente hay un 30% que todavía deben. A lo mejor aquí, pues, no sé, han de cuenta las computadoras o los electrodomésticos de la cocina, no sé, estoy ahí medio inventando, pero solamente tienen deudas por el 30% y el resto 70% es con recursos propios. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sentirían en esta situación? ¿Tranquilos o intranquilos? Tranquilos. Tranquilos, ¿verdad? Tranquilo, Sí, Claro, claro. explica muy bien. Claro. porque está Tranquilos. casi 70% de tu Ajá. capital es tuyo. Ya es tuyo. Casi el Ujú. 70% ya es tuyo. Entonces, no hay problema. No hay problema, o sea, sabemos eso, ¿no? O sea, nadie va a venir a quitártelo porque es tuyo. Entonces, eso es bueno, ¿ok? Entonces le podemos poner es razonable. Y también tiene que ver con las políticas de la empresa, ¿eh? No crean que una empresa que esté al 50%, de hecho, lo común o lo esperado es que sea como el 50 y 50%. Hasta 50% es, digamos, aceptable, que 50% lo debas y 50% sea con tu propio capital. Aunque hay empresas que tienen, sí, o sea, como estrategias de estar muy apalancados, que quiere decir que deben mucho dinero, pero pues es parte de su estrategia. Lo que está mal es que no tengas ninguna estrategia y estés endeudado, o sea, estés endeudado sin estrategia. Ujú. Y, y pues ya. Y en empresas así como muy viejitas, así tipo Bafar, Herdes, Bimbo, es muy común que nosotros veamos esta estructura con un capital bastante sólido y con una deuda más baja. Y en empresas más jóvenes, por ejemplo, Alsea, tienen políticas de endeudamiento más agresivas. Y esto es interesante también para, pues, decidir, por ejemplo, si compras acciones o algo así. También depende como con tu forma de ser, que prefieres una empresa que tenga un capital sólido o una empresa que tenga, pues, como una visión de expansión o de crecimiento bastante agresiva. Ninguna de las dos es mala, tiene que ver con muchos factores. ¿Ok? Es razonable. Entonces, aquí en la interpretación, es razonable arriba del 50%. Uh-huh. Arriba del 50% es bastante razonable. Y con esta hemos llegado al final de las razones financieras. Como ven, son poquitas, pero nos ayudan. Fíjense cómo todo lo que estuvimos platicando, después de hacer simplemente nuestro ejercicio, que fue de acomodar cantidades, ahora sí vamos al análisis. Y ahora sí nos dice mucho más cosas, ¿verdad? Ujú. Profe, ¿no va a mandar el link de asistencia? Sí, entonces se los mando. Ok, bueno, entonces, de tarea, les voy a mandar un ejercicio para que hagan el balance general y tienen que elaborar las razones financieras que hemos trabajado ahorita. ¿Vale? Voy a guardar este archivo con lo que trabajamos ahorita en clase y se los voy a mandar junto con la liga de asistencia. Liga de asistencia. ¿Lo voy a mandar ahorita en el chat, maestra? Sí,